¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, pues lo prometido es deuda. Este video es un intento para poder explicarles el uso de las tablas de buceo de no descompresión a nivel recreativo y algunas consideraciones especiales habrá que explicar ahorita antes de iniciar con la explicación del uso. Esto es motivo de, estamos en contingencia, estamos encerrados y alguna vez intentamos hacer una transmisión en vivo con algunos de los alumnos y tuvimos dificultades técnicas, entonces prometí subir alguna presentación relacionada de cómo se explica esto. Hemos tenido algunas sesiones ya de la física y el buceo, de fisiología del buceo, y concluíamos con el uso de las tablas del buceo recreativo, que son estas tablas. Si alguien tiene necesidad de tener esta tabla de manera electrónica, con mucho gusto mándenme un mensaje al correo que pongo más adelante y con mucho gusto se las comparto. La tabla que utilizaremos para esta ocasión es la tabla de la CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, y en este caso trabajamos con la IDIM, que es International Diving Instructors en México. Consideraciones importantes antes de usar la tabla. Esa tabla está hecha, o estas tablas, que son en realidad 3 tablas en una, están hechas para buceo con aire comprimido, aire común y corriente como el que cualquiera de nosotros estamos respirando ahorita, con los porcentajes que tiene el aire en el ambiente. Para cuadrar números y por fines simplemente de este video, vamos a decir que es 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno, aunque en realidad no es así. Sabemos que es un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un porcentaje mínimo de algunos otros gases. Pero para no hacernos bolas, 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno para fines prácticos y para fines de enseñanza en este video, que no nos afecta porque no vamos a hablar de porcentaje ni de presiones parciales. Entonces estas tablas están hechas con aire comprimido. Para utilizar esas tablas tienen que ser sobre el nivel del mar y en agua salada. Y algunas consideraciones técnicas que es importante antes de intentar usarlas es verificar las unidades en las cuales estamos trabajando de medida. Pueden ser metros, pueden ser pies, depende de la agencia que emita la tabla, y es importante detectar en qué unidad vienen. Estas que vamos a ocupar el día de hoy vienen en metros. Bueno, esto es importante. Una vez que detectemos la unidad de medida en la cual está manejando nuestra tabla, habrá que checar. Bueno, es conveniente que coincida con la unidad de medida que tengan nuestros instrumentos, es decir, nuestro profundímetro. Si nuestro profundímetro maneja la unidad en metros, sería conveniente tener una tabla que maneje unidades de metros. Y viceversa, si maneja en pies, pues tenerla en pie. De lo contrario, habría que hacer una conversión para tener el dato exacto de la profundidad a la cual queremos trabajar o estamos buceando en ese momento. Una cosa importantísima que se me olvidó comentar desde el principio, pero quiero decir que esta presentación no sustituye un curso propio de buceo, no sustituye la capacitación para la enseñanza, en particular ahora del uso de las tablas, solo es una guía para quien ya tomó algún curso, quien ya sabe cómo usarlas y quiera refrescar información de cómo hacerlo, adelante. Quien necesite una capacitación más formal tendrá que acercarse por el instructor de su preferencia, siempre y cuando sea un instructor representado por alguna agencia certificadora de reconocimiento, ya la que fuera. Una consideración más que debemos de tomar en cuenta es que si en el momento que queremos buscar alguno de los datos, ya sea profundidad o ya sea tiempo, el número que nosotros tenemos no aparece en nuestra tabla, siempre habrá que buscar el número inmediato superior, tanto en profundidad como en tiempos. Y bueno, entramos ya en materia, les presento la tabla, ahorita la veremos ya en la presentación como tal e iremos platicando poco a poco cómo avanzamos en el uso de nuestras tablas. Toda esta planeación se hace en seco, se hace previo a nuestro buceo y se tiene en la embarcación y se le muestra a las personas responsables del centro de buceo para que ellos sepan nuestra planificación y estén al pendiente de lo que nosotros pretendemos bucear y en caso de alguna contingencia o alguna emergencia, que ojalá y no suceda, ellos estén preparados y sepan cómo actuar y conozcan nuestro perfil de buceo y se lo presenten a la persona responsable en caso de que tengan que actuar en una contingencia, en una emergencia. Pues bien, esta es nuestra tabla. Es una tabla, como lo indica en la parte inferior izquierda, que está basada en la tabla de la Marina de los Estados Unidos y recomienda en cualquiera de nuestros buceos hacer una parada de seguridad a los 3 metros durante 3 minutos. Algunas agencias recomiendan las paradas de seguridad considerando el tiempo que estuvieron en la profundidad, pero esta en total lo recomienda en cualquiera de nuestros buceos. Tomando en cuenta que esta tabla no nos permite realizar buceos con descompresión. Algunos términos que vamos a utilizar para ir familiarizándonos cuando trabajemos con el uso de las tablas son los siguientes. El primero es profundidad máxima, y la profundidad máxima se refiere a la máxima profundidad alcanzada independientemente del tiempo que hayamos estado o que hayamos permanecido en esta profundidad. El siguiente término que se utiliza
es el tiempo real de fondo. Y el tiempo real de fondo se considera el tiempo en minutos desde el momento que se inicia la inmersión, el momento que se rompe la superficie para iniciar el buceo, hasta el justo momento en el cual empezamos el ascenso. Todo el tiempo que tardemos en el ascenso, siempre y cuando este sea constante, no es considerado como tiempo de fondo. El siguiente término es la inmersión única y la inmersión sucesiva. La inmersión única se refiere que es aquella que se efectúa 12 o más horas después de la anterior. Y la inmersión sucesiva o buceo de repetición es cualquier inmersión que se efectúa dentro del periodo de 12 horas posterior a la inmersión anterior. Un término más para poder comprender es el nitrógeno residual, que el nitrógeno residual es el nitrógeno que queda disuelto en los tejidos después de haber efectuado un buceo. Después de haber terminado el buceo, todavía tenemos nitrógeno que absorbió en nuestros tejidos. Junto con esto tenemos que entender que el tiempo de nitrógeno residual, que es la cantidad de tiempo en minutos que se le debe añadir a nuestro tiempo real de fondo en los buceos de repetición. Y esto se hace para compensar el nitrógeno que aún está disuelto en nuestros tejidos. Es decir, es un tiempo virtual que no existe, que nos va a penalizar y lo tenemos que agregar a nuestro tiempo real de fondo. Y esto va a resultar en un tiempo total de fondo. Y el tiempo total de fondo es la suma del tiempo del nitrógeno residual más el tiempo real de fondo. Y es importante siempre verificar nuestras profundidades en la tabla número 1 para sacar nuestro grupo de presión con el tiempo total de fondo y no confundirnos con el tiempo real. Un término más es el grupo de presión, y quien diseñó las tablas o quien las inventó ocupó las letras del alfabeto desde la A, y en el caso de la tabla de las CEMAS hasta la O. Algunas tablas de otras agencias tienen más o menos letras, pero la CEMAS tiene hasta la O, y lo que significa, o la traducción de estas letras, es que mientras más cercano estés a la letra A, menos nitrógeno tendrás en tu organismo o en tus tejidos, y mientras más alejado estás de la letra A, más nitrógeno vas a tener disuelto en tus tejidos. Entonces es importante entender las letras del abecedario para entender la cantidad de nitrógeno que tenemos absorbido en nuestros tejidos. Eso se refiere al grupo de presión. Y vamos a entender en el transcurso de nuestros cálculos, de nuestra planificación de buceo, que vamos a tener algunos grupos de presión dependiendo del buceo que hayamos hecho. El siguiente punto es el intervalo de superficie, y el intervalo de superficie se refiere al tiempo que permanecemos, valga la redundancia, en la superficie después de nuestro buceo, una vez que llegamos a la superficie, y el tiempo que transcurre hasta que volvamos a hacer nuestro siguiente buceo. Y el último término, ya para poder entrar de lleno en la planificación, es el límite ajustado de no descompresión. Este es importantísimo poderlo entender y poderlo reconocer e identificar en nuestra tabla número 1, que es el tiempo y la profundidad máxima que podemos estar buceando. Y habrá que hacer el ajuste tanto en tiempos como en profundidades para saber cuál es el límite máximo, tanto de tiempo como de profundidad, para nuestros buceos. Pues bien, aquí tenemos nuestra tabla. Todo lo que está en amarillo se refiere a profundidad en metros, lo que está en blanco se refiere a tiempo en minutos, y lo que está en azul es el grupo de presión. Lo que está en rojo es el límite ajustado de no descompresión o los límites máximos de tiempo. Algunos lo llaman los límites Doppler. Pues bien, cuando vamos a planificar nuestro buceo tenemos que hacer una gráfica similar a esta que yo le llamo greca. Y esto significa que estamos en la superficie, vamos al fondo, permanecemos en el fondo, vamos hacia la superficie o ascendemos, y este meseta equivale al tiempo que permanecemos en la superficie o nuestro intervalo de superficie. Y nuevamente, después del intervalo de superficie, volvemos a estar en la profundidad, permanecemos en el fondo, ascendemos a la superficie y estamos ya en la superficie terminando nuestro buceo. Esta gráfica es una gráfica que simula 2 buceos. Y bueno, a esta gráfica que ya conocimos hay que agregarle toda la información que acabamos de platicar. Dejo la imagen para que vean un poquito, pónganle pausa si gustan, para que vean cómo es que se distribuye la información que tenemos que ir colocando poco a poco según vayamos planificando nuestro buceo. Y bueno, como les platicé hace ratito, la tabla la dividimos en 3. La parte número 1 de la tabla nos da profundidades y tiempos máximos y los grupos de presión después de haber hecho este tipo de buceo. La tabla número 2 nos sirve para calcular el tiempo en superficie o intervalo de superficie, y la tabla número 3 para calcular el tiempo de nitrógeno residual, relacionando el grupo de presión posterior al intervalo de superficie y la profundidad del siguiente buceo. Pues bien, manos a la obra, vamos a llenar esta información con una simulación de un buceo que a mí se me ocurrió. A mí Miguel, bucear la primer buceo a 18 metros por 25 minutos de tiempo. Y estando en la superficie un intervalo de 2 horas y un segundo buceo a 15 metros por 25 minutos. Como vemos, es un buceo de repeticiones, ¿sí? Son 2 buceos con un intervalo de 2 horas entre buceo y buceo.
Lo primero que hay que hacer es señalizar y esta casilla se cancela y esto nos avisa que es nuestro primer buceo o no hemos buceado en las últimas 12 horas y estamos limpios de nitrógeno como cualquier otro mortal que no haya buceado. Lo siguiente es calcular nuestro tiempo de nitrógeno residual y como no tenemos un grupo de presión, nuestro tiempo de nitrógeno residual es 0, es decir, no hemos absorbido nitrógeno en nuestros tejidos porque es nuestro buceo inicial. Y el tiempo total de fondo siempre va a ser la suma del tiempo real más el tiempo de nitrógeno residual. Para este caso es 30. Pasamos a la primera parte de nuestra tabla y localizamos la columna de los 18 metros y vamos hacia abajo hasta encontrar los 30 minutos. Ya que encontramos los 30 minutos, seguimos hacia la derecha y nos indica que nuestro grupo de presión es F. Después de haber buceado 18 metros por 30 minutos, tenemos F de grupo de presión. Estamos ahora en la superficie y en la superficie permanecemos 2 horas de intervalo de superficie. Habrá que calcular, habrá que encontrar estas 2 horas de intervalo de superficie después de que llegamos a la F. Continuamos hacia la derecha y en este ejemplo, en el tercer recuadro es donde caben las 2 horas. Es decir, en el margen de entre 1 hora 30 y 2:28, efectivamente caben las 2 horas. Y habrá que calcular cuál es el grupo de presión después de haber estado 2 horas en la superficie. Después de encontramos este recuadro, continuamos hacia abajo y nuestro nuevo grupo de presión ahora es la letra D. Después de haber estado en F 2 horas en la superficie, nuestro grupo de presión ahora es D. Habrá que encontrar la penalización del tiempo de nitrógeno residual después de haber estado en D. Y lo que tenemos que es unir las columnas de la letra D que encontramos en la parte de abajo, en la parte número 3 de nuestra tabla, unirlo con los 10 metros de profundidad que están en la columna en amarillo abajo del lado izquierdo. Como el 10 no existe, dijimos que buscamos el inmediato superior, que en este caso es 12, y unimos la letra D con el 12 y nos da 37 minutos que le tenemos que sumar a nuestro tiempo real de fondo, un tiempo de nitrógeno residual de 37 y nos arroja un tiempo total de fondo de 62 minutos. Y ahora sí, buscamos nuestro grupo de presión con el tiempo total de fondo que es 62 con la profundidad de 10 metros en la parte número 1 de nuestra tabla. Como 10 no existe, buscamos 10.5 y el tiempo de 62 minutos tampoco existe, buscamos 80, que es el inmediato superior. Continuamos en este caso hacia la derecha o hacia la izquierda y nos arroja la misma letra que es la letra G. Y G es nuestro nuevo grupo de presión después de haber hecho estos buceos. Les propongo un ejercicio más, es un nuevo buceo a 18 metros por 25 minutos con un intervalo en la superficie de 4 horas y un segundo buceo de 15 metros por 25 minutos. Hay que llenar todos los espacios que faltan, pónganle pausa y traten de resolverlo ustedes mismos. Y bueno, aquí más adelante está la respuesta, balabim, balabam. Ojalá coincida con los resultados de ustedes. Aquí viene un segundo ejercicio que yo les propongo, se queda de tarea y en el siguiente video lo resolveremos. Pues bien, espero que esto haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Si alguno de ustedes ya está muy trucha en esto de la planificación de los buceos y no requiere tanta información de terminología, les pido estén atentos para el siguiente video y el siguiente video únicamente será para poner ejercicios o sugerir ejercicios de buceos, de doble buceo, triple buceo, algunos buceos que no nos permite hacer la tabla porque rebasamos los límites ajustados de no descompresión y veremos cómo resolverlos o qué alternativas tenemos para poder realizar este tipo de buceos. Muchísimas gracias por todos, dejo mi correo, estemos atentos, cualquier duda que tengan no duden en contactarme y muchísimas gracias. Si tienen alguna sugerencia de unos nuevos videos o en otros temas relacionados con el buceo, bienvenidos, háganmelo saber y con mucho gusto los compartimos. Saludos a todos, que tengan buena tarde, que tengan buenos buceos, buena mar y hasta la próxima.